y veraz. Son las 7:45 de la mañana, profesor. Y tenemos visita a esta hora. Está en nuestro estudio el ingeniero José Blandón. Bueno, para decir José Blandón padre, pues. Porque el otro José Blandón además es abogado, no es ingeniero. José Blandón padre, que es ingeniero, un panameño con una visión y con una experiencia además, tanto nacional como internacional. Y que siempre está, bueno, en eso tiene coincidencia con Gonzalo. Siempre está pendiente de lo que pasa en el mundo y cómo eso repercute en Panamá. Ingeniero Blandón, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, buenos días Edwin, buenos días a todos los muchachos, no conozco su nombre, pero un placer estar aquí para compartir Bienvenido. algunas de mis experiencias. Oiga, y a propósito de algunas de sus experiencias, que no todos los días conversamos con el ingeniero Blandón, van 11 días de gobierno, hubo una elección en este país. ¿Cómo está viendo José Blandón, uno, los resultados de aquella elección, dos, el inicio de la gestión de gobierno del presidente Mulino, y tres, repercusiones hacia afuera o de afuera hacia adentro también? Porque hemos visto que en 10 días, o en menos de 10 días, el presidente va a una reunión de Mercosur. En la toma de posesión firma un acuerdo con el secretario Mayorkas. En 10 días ya tiene decisiones tomadas con respecto a la frontera entre Panamá y Colombia. Yo comentaba acá, veo un presidente Mulino empoderado en materia de relaciones exteriores. Y bueno, porque tal y como lo dice la Constitución, es el responsable. Pero está ejerciendo esa labor, esa función, más que el propio ministro. ¿Cómo está analizando José Blandón toda esta historia? Buenos días a toda tu audiencia, Edwin, muchachos. En primer lugar, una de las cosas que a mí me preocupa, como panameño, es que hay una parte del gobierno que no se ha dado cuenta que las elecciones se acabaron. Ya se acabó. Lo que yo pueda hablar de que pasó en el proceso electoral es bueno para efectos de la historia, pero no me explica lo que está pasando en este momento. Ya las elecciones se acabaron, tenemos un presidente, tenemos un órgano legislativo, tenemos alcaldes y representantes de corregimiento. Y una lectura correcta de todo eso es rápida de hacer. El presidente es José Raúl Mulino, punto, con su ministerio, que es el ministro que ya nombró. El órgano legislativo tiene una nueva composición. Usted conoce bien la dinámica del órgano legislativo. La dinámica es que tenemos unos 20 o 25 de legisladores con cierto nivel de independencia. Fíjese la palabra que uso con mucho cuidado. Con cierto nivel de independencia. Porque que diga que es independiente, en términos absolutos, ninguno de nosotros es independiente así. Ni en la casa somos independientes. Es donde más dependientes somos. Entonces, tenemos el gobierno local, aparte de las 10 alcaldías que están, de las más grandes, que están en manos de muchachos y muchachas nuevas, el resto del país, mayoritariamente está en manos de los partidos. O sea, los representantes de corregimientos en un 90, 85% están en manos de los partidos políticos. Y entre los 3 grandes partidos se llevaron la mayoría de representantes, la mayoría de alcaldes. 10 de las alcaldías más importantes están en manos de muchachos y muchachas independientes. Pero cuando uno mira todo lo que ellos están hablando diariamente, está presentando un diagnóstico de un Panamá en negativo. Y si yo quiero empujar el país, yo tengo que presentarlo en positivo. Yo tengo que ver qué son las cosas que yo tengo que tomar como cosas buenas que ha hecho el país y qué son las cosas que yo tengo que corregir para poder avanzar. Eso es tan simple. Eso no es tan complicado en eso. Una ventaja tiene José Raúl Mulino, es que su experiencia como ex canciller, su experiencia como ex ministro primero de gobierno y después de seguridad, le lleva a tener un mayor comprensión del panorama internacional, que es importante, es fundamental en este país. Pero en el discurso que yo estoy oyendo todos los días, y se molesta a la gente cuando uno habla de esto, estoy viendo mucho negativismo en los muchachos nuevos.
Y se debe mucho a la falta de estudio de la realidad nacional. Te voy a dar un ejemplo. Y tengo unos números aquí. Fíjate lo que pasó ayer. Ayer, JP Morgan, que es una de las agencias evaluadoras financieras más grandes del mundo, de los Estados Unidos, saca la evaluación de riesgo soberano de los países. Y en esa evaluación de riesgo, que es la que mide la sobretasa o el spread que un país paga por pedir préstamo. No solamente el gobierno, sino la empresa privada. Y yo cuando miro eso, lo primero que veo es si Panamá está arriba, está abajo, cuántos porcentajes yo tengo que pagar de más. Entonces Panamá está entre los 10 primeros de la región latinoamericana, no solamente el área continental, sino el área insular. Nosotros tenemos un spread de 2.6%. Esa es la sobretasa de nosotros. Argentina, para que tengan una idea, tiene 25%. Para que tengan una idea, Venezuela tiene 155%. Si ellos van a pedir un préstamo, tienen que pagar 155% de tasa de interés sobre los bonos norteamericanos, así que se calcula. ¿Qué me dice eso a mí? Me está diciendo que independientemente de las situaciones que tenemos reales, yo no pongo en duda de que tenemos problemas reales que resolver. Yo tengo una capacidad de endeudamiento como nación y el costo del dinero en Panamá es más barato, por ejemplo, que en Salvador. La tasa de El Salvador es de 17%. Es decir, ellos, si van a pedir préstamos, tendrían que pagar préstamos sobre 17% el spread por encima del valor de los bonos. Si el bono de los Estados Unidos está en 4, pues túmale 17 y pagarán 21%. Nosotros pagaremos 4 más 2,6%. Esa es la diferencia en términos de intereses nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno del presidente José Raúl Muñoz tiene espacio para endeudarse. El problema es si lo hace en la estructura productiva del país y en la infraestructura que necesitamos, o lo hace para pagar planilla. Como lo hizo Cortizo. Y lo hizo precisamente, recuerda, en el 2021, que le reclamaba al sector privado al presidente Cortizo, que pusiera plata en la calle para empujar la demanda. ¿Y cómo se empuja la demanda en un país que no tiene deuda, que no tiene banco central y no emite papel moneda? Endeudándose. Yo recuerdo los sectores privados pidiendo eso. Entonces, lo que hizo el gobierno fue simplemente poner más capital, una política anticíclica. Así que se conoce. Pero, hablando de bueno, yo quisiera, si me permites, hablarte sobre 3 temas centrales que son, digamos, a mi juicio, la nueva dinámica de gobierno. Yo apuesto al futuro del país. Yo no miro por el retrovisor. Yo miro hacia adelante. La política siempre es hacia el futuro. Mira, por ejemplo, el caso de nuestra frontera en Colombia. El presidente Molino, para mí, análisis, con acierto, cerró la frontera. Y le explico por qué. Por muchos años, Panamá estuvo dándole paso a la frontera, a la gente que venía, y mayoritariamente, fíjate que pasamos en el año 2000 de ciento y tantos mil a 500.000 en el 24, en el 23, perdón. 500.000 que cruzaron la frontera. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Darién, pero aquello es un desastre ecológico. Entonces el presidente Petro de Colombia se ha hecho el de la vista gorda. Ha dejado que eso pase, ha dejado que el crimen organizado controle la migración. Y nos está mandando la migración por miles y dentro de ellos se quedan algunos aquí. Hago la salvedad de que, por ejemplo, yo tengo muchos amigos en Colombia. Colombia es uno de los países que más invierte en Panamá. O sea, el país que más dinero invierte en la República de Panamá en inversiones es Colombia. De manera que nosotros tenemos un flujo positivo, pero la migración esta negativa ha tenido un efecto en la seguridad nacional, en el costo. Y ahora que Panamá cierra la frontera, le ha caído encima el gobierno del señor Petro. Y ayer leía un ex, me cuesta decir, no Twitter, del expresidente de Colombia, acusando a Panamá. Entonces yo le quiero decir con mucha claridad al señor Petro y al señor presidente de Colombia y a los colombianos de su gobierno, que él jugó un papel importante
ignorando el problema de la migración en Panamá. Y nos mandó, como lo hizo el presidente de Bielorrusia, ¿se acuerda cuando mandó los sirios para Europa? En combinación con Putin. La idea era inundar Europa con problemas. Acá el señor Petro se hizo de la vista gorda y ahora cuando tomamos la decisión, para mí correcta, de cerrar la frontera y actuar con más firmeza, él salta, pero no dijo nada cuando el cartel del Golfo utilizaba a sus esbirros para transportar, violar mujeres en ese tramo. El tramo del Darién no es un pasadizo. Lo hemos dicho 1000 veces como panameños. Eso no es para pasar. Entonces lo que hizo el presidente Mulino fue acertadamente cerrar eso. Y cuando ellos estaban pasando, ustedes recuerdan los informes que hacía sobre Panamá. La violación de los derechos humanos en Panamá, comían, en Panamá tenían... Y nunca explicaron el daño ecológico que estaban haciendo. Entonces ahí tenemos un problema ahora, porque Colombia es un país amigo nuestro. Pero la política del presidente Petro no es amiga nuestra. El presidente Petro ha estado en Venezuela más de 6 veces. Y aquí vino a la toma de posición. A regañadientes. Sí. Vino y se fue. Yo creo que nosotros debemos tener con Colombia una buena relación. Lo que creo que el señor presidente de Colombia no es recíproco. ¿Quiénes forman la ola de migrantes que pasa por Darién? Que no es un paso. Venezolanos, colombianos, ecuatorianos, africanos, haitianos y cubanos. Que viajan de Cuba a Colombia y pasan a ver Perú y vienen de Perú de regreso a Panamá, rumbo hacia los Estados Unidos. Una parte de ellos se queda aquí. No, pero muy poco. Pero una parte. No, pero muy poco. Claro. No vengamos a decir que se queda aquí porque es muy poco. Fíjese, muy pocos. Pero si usted se fija en Colón, por ejemplo, usted se fija en el índice de criminalidad de Panamá, el nivel, porque el manejo de la migración no es el negocio de los narcotraficantes. Los narcotraficantes son negociantes de alta calidad. Ya no son ese vendedor de cocaína. Ellos tienen un portafolio de inversiones que incluyen un ojo puesto en nuestro sistema bancario, un ojo puesto en nuestros mares de comunicación. Y en la práctica, ese sector ilegal no es la migración que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos migración legal con Colombia. Pero además, Colombia, ¿cuál fue la reacción de Petro cuando nosotros levantamos digo nosotros, por el país, ¿no? Por el país. La barrera es esta para que esto no pasara por ahí. Dijo que él iba a poner un tren hasta Darién. Bueno, Darién no es de Colombia. Vamos a comenzar por ahí. Y él lo hizo en Sorna porque él piensa que ciertamente Colombia es más grande que nosotros, ¿no? Tiene 40 millones de habitantes, tiene un ejército extraordinario. Por algo, cuando nosotros negociamos los tratados de Torrijos-Cartes, nosotros establecimos el Tratado de Montería, precisamente para darle a Colombia en sus navíos de guerra el paso expedito por el Canal de Panamá. Nosotros le dimos a Colombia concesiones en ese sentido. Pero nuestra relación con Colombia es mucho más profunda que la de Petro quiere. Petro tiene un problema ahí interno con los propios colombianos que nosotros no tenemos que importar. Claro, doctor Blandón, pero ahí yo me le meto porque hablar de Petro sin mencionar cómo fue la relación con Duque y con Santos es olvidar la historia, porque Panamá y Colombia, si bien es cierto son amigos, no son los más cordiales. Y van tres gobiernos cuyas relaciones internacionales con Colombia no son las mejores. Y es una realidad, no claro, es Petro. Pero fíjese bien, porque no me quiero quedar enfrascado en ese punto. Usted mencionaba el tema de los jóvenes y de hablar del positivismo. Y uno dice, ¿cómo puedo hablar de positivismo cuando veo cómo se robaron la plata en las juntas comunales? ¿Cómo puedo hablar de positivismo cuando Dana Castañeda es la presidenta de la Asamblea Nacional y al parecer los partidos políticos no entendieron el mensaje del 5 de mayo? ¿Cómo puedo hablar de positivismo cuando Sergio Gálvez quiere presidir la Comisión de Presupuestos? Bueno, es lo mismo que si tú me dijeras cómo puede Francia hablar de positivismo cuando a la izquierda de todos los niveles, con el centro que representa Macron, se unió para derrotar a Le Pen.
La ultraderecha hubiera ganado si no hubiera habido esta alianza. O sea, ¿usted es ultraderecha? ¿Usted está a favor del Le Pen? No, yo entiendo el fenómeno como es, no como yo quiero que sea. No tengo esas preocupaciones. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años con el general Torrijos y me hizo entender el mundo como es, y entenderlo como es me permite transformarlo. O sea, si la inteligencia para mí es la función que yo tengo de escuchar su argumento y tener en la validez de su argumento, poder tener la capacidad de cambiar mi punto de vista si ella está equivocado. Esa es la inteligencia. El problema es que ahora no estamos escuchando. Entonces queremos, nuestra relación con Colombia, en términos generales históricos, durante los últimos 15, 20 años, con respecto al comercio ha sido malo. ¿Y por qué? Porque los colombianos prefieren invertir en Panamá. Una gran parte de nuestra inversión bancaria en bancos. Observe que la industria panameña, ¿por quién ha sido comprado? Pues esos grandes capitales. Nosotros tenemos dos tipos de relaciones con Colombia. La relación política de Panamá con Colombia históricamente ha sido mala. Porque los colombianos miran todavía a Panamá como una parte de un departamento de ellos. Es más, uno de los grandes historiadores colombianos lo definía: Panamá es la cabeza del gallo de Colombia. Si tú miras el mapa de Colombia, todavía nosotros parecemos ahí. Pero si tú ves Colombia, geográficamente, Panamá pareciera la cabeza de gallo. Los colombianos en general, la clase política y la clase intelectual, piensan que Panamá es de ellos, el departamento de Panamá, ignorando lo que es la historia. Pero señalo este punto de Colombia, no, que coincido con usted, no detenernos, pero que quería tomar ese punto, porque el gobierno entrante entra con mucha energía. Mucha energía. Fíjese, al leerle esto, mire lo que le voy a plantear. Aquí le voy a dejar esto, profesor. Esta es una empresa, un conjunto de empresas que intenta invertir en Panamá. En biocombustible, bioenergía, bioenergy, si lo dicen en inglés, bioenergía, si lo dicen en español, SGP. Le voy a dejar esto y fíjese lo que ellos hacen para promoverse. Ellos van a estar a Panamá. El banco que los oferta a ellos es Sumitomo, uno de los bancos más grandes del mundo, de Japón. Y fíjense lo que ellos dicen. ¿Por qué Panamá tiene una localización estratégica? Panamá es importante para ellos. Y fíjense lo que ellos dicen aquí, que es cierto. El hub marino panameño tiene 180 rutas, 1.200 puertos que nosotros visitamos, y 170 países con los que tenemos relaciones. El hub aéreo tiene 75 destinos y 31 países. Tiene una carga total de 255 millones de toneladas largas y 69% del canal de Panamá opera comunica dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico, y da las rutas importantes de Panamá. Entonces nosotros tenemos en el canal de Panamá, en la ruta geográfica de Panamá, un importante componente del desarrollo nacional. Cuando hablo del optimismo es que durante los últimos 40 años, y voy a usar los números como son, durante los últimos 40 años la tasa de crecimiento de la República de Panamá ha sido una de las más altas de la América Latina. Nuestra tasa de desarrollo es comparable a la de Chile, en nivel. A mí la deuda en términos absolutos no me dice nada. A mí me interesa la deuda relativa, es decir, la deuda entre el Producto Interno Bruto. Esa es la que me interesa. Entonces, en términos generales, Panamá, con esta gran inversión en biogás, que ya estos gerentes, se lo voy a dejar para que lo mire, profesor. Gracias. Este grupo de inversionistas tiene una apreciación de Panamá muy buena para invertir. Y van a invertir millones de dólares en hidrógeno verde. Entonces, nosotros tenemos una gran, de distribución geográfica, una gran posibilidad de desarrollo. Pero tenemos que entender ese desarrollo. ¿Dónde está la traba del desarrollo de nuestro país? Esencial y fundamentalmente está en la mala educación que están recibiendo nuestros muchachos, nuestros jóvenes y nuestros muchachos de primaria, secundaria, etc. Los grandes países de Asia que se convirtieron en los tigres, entre ellos Corea del Sur, Vietnam, Camboya, el propio Taiwán, lo hicieron
con un desarrollo del programa de educación de esos muchachos. Entonces, en el futuro la inversión tiene que ir dirigida a crear empleos precisamente en el área tecnológica. Pero nuestros estudiantes son deficientes precisamente en matemáticas, en ciencias, en idiomas. Pero ingeniero, consciente de ese problema que tenemos como país en educación, que además toma tiempo resolverlo, me ha quedado vuelta en mi cabeza la preocupación de que con mucha facilidad y tranquilidad el ingeniero Blandón nos plantea el tema de que Panamá tiene capacidad, como en efecto lo tiene, de seguir pidiendo préstamos. Pero el tema de pedir préstamos se ha convertido en una especie de trauma para bueno, no sé si decir para el panameño o para un sector de la sociedad panameña que dice, oye, deuda, ya va por, no sé si ya llegó a los 50.000 millones, pero la gente no termina de ver esa deuda en obras o en la capacidad que tiene el Estado de resolverle situaciones o necesidades al panameño, entre otros el problema del agua. Hombre, no hemos podido ni siquiera resolver el problema de la basura. Claro, cuando usted ha tocado uno de los grandes puntos que tiene el país que resolver. Uno de ellos es el destino de la deuda. ¿Ve? Pero te voy a dar un ejemplo. Aquí tengo los datos, por ejemplo. Nosotros acabamos de terminar de construir la planta térmica de Gatún, en Colón. La base de gas natural. Creo que usted estuvo por allá. Sí. Estuvo en Bayano. ¿Eh? Y usted conoce eso. Bueno, nosotros estamos, esa planta térmica produce 640 megawatts de potencia. Somos el único país de la América continental con una inversión de esa naturaleza hecho en un par de administraciones y que va a culminar con la administración del presidente Mulino. Eso quiere decir que en materia de energía, Panamá va a tener energía y potencia firme durante los próximos 7 años sin problema. El problema que tenemos es que los costos de esa energía están distorsionados en el mercado porque las empresas de distribución eléctrica solo están comprando el 41% del 100% que deben comprar. Entonces estamos pagando 30% más de tarifa. Entonces ahí el Estado tiene que hacer uso de su poder regulatorio para obligar a las empresas de distribución a que compren el 100% de la energía que hay en el país. Con la entrada del proyecto térmico de Colón, de la cual el Estado es el dueño del 25% de las acciones, nosotros vamos a poder bajar el mercado ocasional, que es el donde compra el resto del 60%, de 110 que está ahora mismo a una estable de 60 el kilowatt. Eso significa una disminución neta de la energía que pagaríamos nosotros de 30%. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la energía, y eso que le acabo de entregar, que es bioenergía, que es otro tipo de energía, que representa el 70% del poder de la economía global, nosotros tenemos resuelta. ¿Qué no tenemos resuelto nosotros? Bueno, nosotros no tenemos resuelto el problema del agua. Hay muchas comunidades nuestras que se quejan de agua. Nosotros tenemos un problema de infraestructura. Vaya, lo que viajamos al interior, Chorrera se ha convertido en una especie de dolor crónico. Hay que tener 3 horas y media de paciencia para pasar. Una cosa que debió estar resuelta hace tiempo. Ingeniero, pero dentro de esta problemática que estamos ahondando, ¿cuáles serían para usted las prioridades de la administración Mulino a resolver en estos primeros meses de gobierno? En primer lugar, creo que lo primero que tiene que hacer el presidente Mulino es decirle a su gabinete y a su gente que las elecciones se acabaron. Ahora viene lo difícil. Hay una película de Robert Redford que termina así, se trata de las elecciones y al final Robert Redford ganó la presidencia y dice, bueno, ahora soy presidente y ahora qué hacemos. No es problema de ganar nada más. El problema es qué es lo que viene. Mulino tiene la ventaja de esa experiencia que él tiene, de esa energía que él tiene para hacer las cosas. ¿Cuáles cosas son importantes en este momento para el país? No lo voy a poner en el orden, pero son de las cosas que usted quiere probablemente escuchar. Uno, el problema del agua. El agua potable y el agua del canal. Porque nosotros, recuerde, la economía panameña gira en torno a ese canal. Entonces ese canal necesita agua potable, agua dulce. No es agua salada, es agua de nuestros ríos. Entonces tenemos que aprender a
cosechar agua. Entonces, el canal de Panamá necesita una inyección hidráulica con una nueva presa que debe ser construida en Río Indio. Es fácil decirlo, pero allá adentro hay más de 2.700 personas. Ese es el lugar donde se podría construir esa represa. Debíamos adquirir Bayano, que es ahora mismo una empresa mixta, y que ese Bayano construya la nueva planta de agua, pues de producción de agua para el Panamá Este. De manera que garanticemos que todo Panamá Este tiene agua, el canal tenga hacer un nuevo anillo hidráulico y hacer 2 anillos hidráulicos adicionales para la provincia de Herrera y de Los Santos. Agua. El segundo punto importante que me parece que el presidente debe resolver, y creo que tiene todo a hacer, porque aquí no hay más inversiones que hacer, sino decisiones administrativas que dar, es regular en el mercado la aplicación de la ley de energía y hacerle algunos ajustes para que el panameño reciba la energía a un costo verdadero, la energía eléctrica, que hoy está 30% más alta de lo que debía estar, tener regulado la calidad de la energía, es decir, los apagones que usted está viendo con frecuencia, disminuyen en cuanto a la calidad de las inversiones que tienen que hacer las empresas de distribución. Y 3, velar porque nuestras energías, sea el conjunto de nuestra energía, sea energías limpias y energías que produzcan potencia y energía firme, que es lo que a nosotros nos interesa. En cuarto lugar, porque está sin ese orden, porque esta infraestructura genera el empleo necesario. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos un plan de preparación de nuestros jóvenes, de los llamados 200.000 niños que andan por allí, para educarlos en mano de obra preparada técnicamente. O sea, hay 2 tipos de educación que tenemos que resolver. La educación formal, porque tenemos maestros y profesores formados en el siglo XIX y XX tecnológicamente, con estudiantes formados en el siglo XXI. Es decir, los muchachos de nosotros, aunque no tengan suficiente educación, saben manejar una tablet o una televisión digital con mucha mayor facilidad que sus profesores y maestros. Entonces, nosotros tenemos que preparar esa mano de obra para las inversiones. Promover inversiones significa tener estabilidad. Por eso estos números que le estaba dando al principio tienen una importancia, porque el que se sienta en Nueva York a invertir en Panamá, lo primero que va a ver es qué dijo JP Morgan de Panamá. Él no va a mirar qué dijo José Blandón, él lo que va a mirar es lo que dijo JP Morgan de Panamá. Cuál es la tasa de crecimiento, cuál es el poder de pago que tiene Panamá. Si tú vas a un banco, lo primero que te interesan es saber si tú puedes repagar el préstamo que pediste. Así funcionan los países. El riesgo soberano de un país, lo que te está midiendo es la capacidad de repago de ese país. Panamá lo tiene. El problema es en dónde ponemos esa plata. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que en América Latina, del sur, de Colombia para abajo, lo que hay es un revolú de verdad. El profesor que estudia estos problemas internacionales sabe. Venezuela entra el 28 de julio en unas elecciones en las que no sabemos qué va a pasar. Y Venezuela está quebrada. Quebrada. La capacidad del régimen chavista de destruir la economía es sin parangón en la historia. Lo que está pasando en Centroamérica. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, Panamá, de captar. Eso es lo que Mulino está llamando la limpieza de nuestro nombre, que nos respeten. Porque tenemos un presidente que entiende el mundo internacional, pero usted sabe que toda la política al final del día es local. La política es local, es lo que pasa en Chiriquí, en David, en Chitré, en Los Santos, en Sabanita. La gente le preocupa es su propia. Entonces, los ministros nuestros de ahora tienen unos días para informarle al país de lo que piensan hacer. 2, entender la nueva asamblea. No, pero ahí yo me le voy a meter, doctor Blandón, porque el tiempo premia y no me terminó de contestar con los jóvenes. Los jóvenes están diciendo, ojo, no hay que mirar atrás, pero lo que pasó atrás nos está dejando esta realidad. Y la realidad es que la asamblea hoy está dirigida por la clase política que fue rechazada el 5 de mayo. Bueno, si fue rechazada, ¿por qué está ahí?
Claro, ahí es es la que- pregunta. no, es que- Ahí es la pregunta. Voy para allá, voy para allá. ¿Esa es la clase política que está avalada por la población? Bueno, ese es el proceso electoral. Hoy, usted debe entender, en una democracia, esto no es una dictadura, en una democracia gana lo que tiene los votos. Por supuesto. Bien. Hubo un cambio cuantitativo y cualitativo muy importante en el proceso electoral del año 24, pero no es absoluto. No ganaron una mayoría parlamentaria. No ganaron, por eso no han podido y no han tenido la capacidad política de entender el valor de su fuerza. La importancia de esa bancada allí es que ellas son la fuerza del cambio, pero no se han enterado de que las formas de lucha política son infinitas. No es... Ellos quisieron ganar, usted dice Dana Castañeda ganó con los votos míos o suyos. No, ella ganó con los votos de los diputados que están allá adentro. El sistema político, usted puede estar en contra y tiene todas las razones para estar en contra, pero el sistema político de la democracia panameña parió esta asamblea. Esta asamblea tiene una característica: no hay mayoría absoluta. Es la primera vez que pasa esto. Pero esa mayoría, la bancada más numerosa, todavía está aprendiendo. Cuando usted tenía la edad de ellos, usted y yo estábamos mejor políticamente preparados que ellos. Sí. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Que eso no tiene valor. Claro que tiene un valor. Es más, de hecho, ellos lograron en una votación de 51 parar que los abogados que fueran diputados no pudieran ir de litigante. Pero eso, ¿en qué le resuelve el problema al país? El problema es que los muchachos tienen que plantearse ahora, si yo soy la fuerza del cambio, ¿qué cosas tengo que hacer para elevar ese contexto de ellos? Yo he escuchado, por ejemplo, a muchachas a la que le tengo un aprecio, que la he conocido ahora, por ejemplo, la alcaldesa de San Miguelito, Irma. Es una muchacha joven que le veo un gran desarrollo, pero sus promesas con respecto a lo que puede hacer en San Miguelito van más allá de la realidad. De cuando yo en política subo demasiado las expectativas, no importa lo que yo haga, es menos de lo que la gente piensa. No sé si me explico. Entonces, Sí, claro. Entonces yo no puedo elevar enormemente las expectativas. Lo que yo debiera hacer es cómo yo incorporo al pueblo de San Miguelito a su propio destino. Entonces ella tiene la capacidad, tiene la juventud, tiene la fuerza, tiene el deseo y además no tiene malas mañas. Entonces, cuando yo logro entender la fuerza de la que yo dispongo, de las cosas que yo tengo, la política, profesor, es el arte de las posibilidades. El deber de una transformación política, de que quiere ser transformador, revolucionario, como quiera llamarlo usted, o progresista, como quiera llamarlo usted, es crear esas posibilidades. No es imponer esas posibilidades. Entonces, si bien es cierto, hubo un cambio en las elecciones, el cambio no fue absoluto. La presidencia la ganó Mulino con el 34%. Hay un 66% de los panameños que él tiene que enamorar y conquistar para su proyecto. Y yo no tengo duda que tiene la capacidad para hacerlo. Pero tiene un problema, ¿Ah? ingeniero Blandón, ya en estos minutos finales. Tiene un problema para mí que es más complicado que todo lo que nos ha hablado de la deuda, el endeudarse, que los resultados de las elecciones, que son todo esto es así, son hechos ciertos. Pero hay un problema político que también es cierto que no veo cómo Mulino lo resuelve y que está más allá de las facultades constitucionales. Y es la presencia que gravita como un fantasma de quien quiere ejercer como copresidente, y ahora me voy a meter en el plano estrictamente político, y me refiero a Ricardo Martinelli. Ese tema, por la personalidad, ojo, por la personalidad de Ricardo Martinelli, quien yo lo percibo en estos momentos como un león enjaulado, ahí dentro de la Embajada de Nicaragua, sus deseos de ser copartícipe, coactor, porque Mulino objetivamente gana con los votos de Martinelli. Eso, empantanarse en esa discusión es una tontería. Esos votos mayoritariamente son de Martinelli o eran de Martinelli. Pero ahora el presidente es Mulino. No hay dos presidentes, nada más hay uno. ¿Cómo considera el ingeniero Blandón que se va a administrar ese tema? Porque Mulino va a poder seguir avanzando en su agenda internacional, en su agenda económica, en su agenda social. Pero tiene esa especie de piedra del zapato allí. Si eso que plantea Gonzalo, y que yo también lo he escuchado,
por ejemplo, un Sergio Gálvez presidiendo la Comisión de Presupuesto, usted y yo sabemos que eso es un perno para Mulino y para Chapman. No en vano pasó lo que pasó con Camacho. Eso también son hechos que ya hemos visto en tan solo un mes y medio. ¿Cómo se va a administrar esa parte? Porque el gobierno lo que necesita es tranquilidad para poder avanzar. Es una excelente pregunta, pero usted y yo sabemos, y todos los que estamos aquí sabemos, no hay bala que mate un ideal, ni cárcel que encierre una idea. O sea, Ricardo Martinelli podrá estar en la embajada, pero la fuerza política de Ricardo Martinelli es real. ¿Alguien se engaña en eso? Yo no me engaño, es una fuerza real. La capacidad del presidente Mulino, para mí, la posibilidad del presidente Mulino de seguir adelante está en la medida en que él recobre algo que es para lo que estaba reclamando. ¿Cómo es que es su nombre? Gonzalo. Lo que está reclamando Gonzalo. ¿Cómo reclamamos la legitimidad política frente a todas las cosas que han venido pasando a lo largo de estos 40 años? Porque esto no es de una administración, esto es a lo largo de 40. ¿Cómo resolvemos el deterioro? Entonces, el presidente tiene que lograr ampliar su capacidad más allá de su 34%. Y tiene apenas 10 días en el gobierno. ¿Cómo lo logra? Haciendo lo que tiene que hacer, haciéndolo bien. ¿Qué significa hacerlo bien? Hacerlo de frente al país. Hacerlo con la fuerza. Su gabinete mismo es una expresión del primer intento desde la invasión de coalición amplia y desde el gobierno de Pérez Valladares. ¿Te recuerdas que el gobierno de Pérez Valladares, después del primer gobierno por su invasión, fue el gobierno que más inclusivo tuvo? Bueno, el papá del actual ministro de Economía, Guillermo Chávez, fue el ministro de Economía en ese momento. Entonces, creo que el reto del presidente Mulino está en ampliar eso y en saber manejar adecuadamente la fuerza política que represente. O sea, usted ve a Mulino abriendo canales de comunicación con diversos sectores de la sociedad panameña, sociedad organizada. No veo forma de gobernar si no lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos temas, por ejemplo, la caja de seguro social. ¿Cómo lo podemos resolver si no con un amplio acuerdo? Por ejemplo, la mina. Por ejemplo, el lago. Nosotros necesitamos consensos. Consenso no quiere decir unanimidad. Y 4, nosotros necesitamos elevar el nivel del debate. Usted se fija, profesor, que uno de los grandes problemas que han estado teniendo, ¿qué está pasando en Panamá? Los hombres y mujeres de talento de este país se han quedado en su casa porque no quieren que esté en un tuit. ¿Quién de nosotros no tiene suficiente historia como para que yo pueda poner un tuit en contra suya? Sí. Entonces, usted va a un restaurante y lleva a alguien, si es mujer, le toman una foto y le ponen una foto ahí. A los hombres, en la cultura todavía machista que tenemos, nos hace menos efecto, pero a las mujeres las correamos. Entonces, porque la mentira corre a una velocidad mayor que la verdad. La verdad exige estudio, la mentira no. Es decir, que hay gente que tiene miedo de ejercer el cargo público. El talento es lo más flojo que hay. ¿Por miedo al desprestigio o a que lo persigan por X o Y motivo? Si usted le dicen que va a ser ministro, usted lo pensaría, no porque no tenga no capacidad, sino diga, yo voy a exponerme a todo, o sea, locura de... Fíjese lo que le he dicho, la velocidad que las redes sociales le han permitido a la mentira para correr es 1000 veces mayor, 1000 veces exagerada, 5 veces mayor probablemente la que hemos medido nosotros, con respecto a la verdad. Cuando yo voy a explicar mi verdad, ya ha corrido mucho la mentira. ¿A quién afecta más eso? En una sociedad machista. A las mujeres. ¿Dónde está la mitad del talento panameño de nosotros? En las mujeres. Más de la mitad de los puestos de gerencia en los bancos son mujeres. Entonces, a los jóvenes, que les es fácil, yo siempre les recomiendo a los muchachos, yo tengo la tendencia a ser profesor, porque he sido profesor, usted tenga 30 segundos antes de mandar un tuit o de escribirlo. Para pensar lo que dice. Para que no diga una barbaridad. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado tanto a coexistir con la mentira, que la mentira se ha convertido en la verdad subjetiva. Conspira contra la estabilidad. Uno de los grandes problemas que tiene el presidente Mulino es la falta de credibilidad que el panameño en general, que es lo que está señalando aquí el compañero, tiene sobre el sistema político panameño. ¿Cómo lo recuperamos? Bueno, nosotros tenemos que llamar a toda la gente de talento nuestro, jóvenes. Yo conozco muchos muchachos jóvenes
que no participan y muchachas no participan en la vida política. ¿Sabe por qué? Porque dicen que la política es una porquería. Entonces, la política es una cosa tan seria que no se la podemos dejar a cualquiera. Lo que quiero señalar con esto es, nadie construye una nación con los problemas que tenemos nosotros y las oportunidades que tenemos nosotros con una campaña negativa, con una campaña de bajar las... Para poder salir a la calle, usted tiene que llenarse de valor frente al espejo y decir, yo puedo hacerlo. Ingeniero Blandón, ya se me queda el tiempo corto porque ya tengo a la otra invitada afuera, pero usted acaba de mencionar Seguro Social, yo dije la mina. El agua. El agua, reitero, el tema de la basura, que nunca antes había sido crisis, ahora es crisis. La educación. Escucho, pues, claro, pero como siempre digo, lo más importante, tal vez el mayor logro que puede hacer Mulino, la administración Mulino con la educación es dejar sentadas las bases para seguir produciendo los cambios que el sistema educativo requiere, porque eso toma un poco más de tiempo. Pero no por eso hay que aplazarlo. Si no hay grandes consensos, producir resultados para el Seguro Social va a ser difícil. Si no hay grandes consensos, el tema de Río Indio va a ser... Ya hay un grupo que ya está diciendo, no, por aquí no pasen de ninguna manera. El tema de la mina, objetivamente se va a tener que volver a discutir. No hay manera de que el país pase agachado con el tema de la mina. No hay forma. No hay forma. Nunca 300, se supo qué pasó en el gobierno pasado con ese tema. Hay 300 megawatts instalados, para que tengan una idea, la planta térmica de carbón. Que la iban a cambiar a gas, por cierto, después de 2 años y medio. ¿Cómo se llama eso que usan? Carbón, iban a pasar a gas. Producir esos consensos no va a ser fácil. Sí, Mulino hasta estos 11 días que lleva ha estado proyectando él, que es el mejor comunicador de su gobierno, hasta ahora. Pero eso va a llevar un desgaste también. Yo veo un equipo de gobierno, algunos con capacidad y experiencia política, otros no tanto. Es decir, José Blandón ha tenido, lo acaba de decir hace unos minutos atrás, la experiencia de haber estado junto a Omar Torrijos cuando era el gobernante de este país, el dictador de este país. Y luego ha participado, ha contribuido, ha ayudado, ha asesorado a otros gobiernos. ¿Cómo? Pero usted sabe que el dirigente o el líder es una figura que es real, pero el equipo también va a ser fundamental para poder proyectar esa dinámica. Mira, yo creo que Mulino tiene la gran posibilidad, fíjese, hablo de posibilidad porque van a tener más de 10 días, por las características de él, de poder asumir la dirección del país con todas las fuerzas, incluyendo en esas fuerzas el papel que jugará Martinelli. Y el papel que jugarán las otras fuerzas políticas en el país, las nuevas y las viejas. Una nación es el conjunto de todas sus fuerzas. Y el colectivo nacional, por ejemplo, yo te voy a enseñar, decir algo. Yo leo con frecuencia todas las columnas que produce Omar Jaén Suárez. Yo considero que Omar Jaén Suárez es un gran intelectual. Sí. Sin duda alguna. Yo puedo estar no de acuerdo con alguno de sus puntos de vista, pero es un gran intelectual, una poderosamente. Nosotros tenemos cantidad de gente. Adolfo Humada, para darte otra. Hay gente en Panamá, muchachos jóvenes y viejos, que tienen ese conocimiento. El secreto de Mulino, el secreto de Omar Torrijos Herrera fue que, primero, crear un gran consenso internacional con respecto a la causa panameña. Y segundo, introducir en el gobierno a las fuerzas nuevas, que éramos los jóvenes de ese momento. Hablo de mi caso en particular para no... Pero ahí estaba Humada, estaba Ernesto Pérez Valladares, estaba cantidad de gente que se involucró en esa transformación. ¿Qué dio como resultado qué cosa? El levantamiento del quema colonial, la quinta, el logro más importante de la historia nacional ha sido ese. Pero después, nuestras próximas generaciones lograron desarrollar este país que usted ve aquí, que cuando usted mira América Latina, este es uno de los países de más alto desarrollo humano. Aquí tengo los números. Pero ¿qué importa eso si el deterioro político que tenemos hoy es uno de los más grandes? Entonces nosotros tenemos que recuperar. ¿Quién tiene que hacer eso? El presidente de la República. ¿Y quién más? Acaba de pasar por aquí un ministro, que lo escuché hablando. Los ministros tienen que estar más en la comunicación.
Tienen que estar en el debate de las cosas. Tienen que desempolvarse, ir a la batalla diaria de la conquista de qué? De la mente de la gente. Hoy la tensión política de Panamá está en la Asamblea. Pero nosotros no hemos olvidado que la Asamblea lo único que hace es aprobar leyes. Punto. Ahí la Asamblea no tiene poder ejecutivo. Este es un país presidencialista. Pero la gran cantidad, observe lo que vamos discutiendo aquí. La gran mayoría de las discusiones en los medios de comunicación está por lo que pasa en la Asamblea. Ujú. Sí, El 80%. nosotros estamos en la minoría, para que sepa. Exactamente. Entonces, eso, ¿qué implica para el presidente Mulino? El reto de replantearse cómo va a ser su comunicación política institucional. Cuando yo hablé que se habían acabado las elecciones, es porque las elecciones se acabaron. Pero ahora viene otra campaña de comunicación, que es la comunicación política institucional, que tiene una gran diferencia. La comunicación política es puntual. Terminó el 5 de mayo. Es una de las partes que a mí me preocupa, ingeniero Orlando. Ahora, usted ha visto, escuchar al ministro este ministro razona bien, explica bien. Desarrolla bien. Pero nosotros necesitamos ver al ministro de Comercio para que nos hable sobre esto, al ministro de Salud para que nos hable sobre la política de salud, a la ministra de Educación. Nosotros necesitamos saber al ministro de Seguridad. Creo que este país, yo tengo por formación política una fuerte posición con respecto, y precisamente por conocer a los muchachos, es que si yo le meto a un muchacho siempre un carácter pesimista, ese muchacho será pesimista toda la vida. En la vida, cada vez que yo suelto a un muchacho a los riesgos que él se expone en esa calle, quizás yo lo pasa por alto, porque a mí no me daría por eso. Pero mis hijos o los hijos de mis hijos, que son mis nietos, tienen 17, 18 años, son médicos, algunos, enfrentan todos los días más trabas que yo cuando era joven. Entonces el presidente tiene que plantearse ahora, yo soy el ejecutivo. ¿Cómo es posible que hoy la discusión esté girando en torno a la Asamblea solamente? Es una cosa curiosa, a mí me llama la atención que cuando yo pongo la radio todo que fulanito de tal o que a ver, la muchacha de San Miguelito, a la cual le tengo un aprecio sin conocerla, yo admiro el talento de los jóvenes. Alguien le tiene que decir, muchacha, vamos a trabajar conjuntos, vamos a transformar San Miguelito. No, pero se lo reclamamos a Melissa ayer. Pero es poco a poco. Melissa asesora a uno de los diputados y entonces lo ha puesto a hacer unas cosas ahí. Pues, ¿cómo tú asesoras a este En todas muchacho? las pantallas estuvo. Pero fíjate, la primera cosa que tú no tienes que saber cuando estás joven es que yo tengo la fuerza del cambio. La juventud siempre es la que cambió la sociedad. Pero la cambia en la medida en que esté preparada. Así es. Entonces, nuestros muchachos estos que están en la Asamblea necesitan el apoyo de la formación técnico-política. Bueno. ¿Para qué? Para poder lograr transformar el país. Observe la caída de nosotros con la mina. Cuando Martinelli concibió la mina para aquella ley, ¿se acuerda? ¿Qué pensó él? La mina, al pararla, no solamente paramos la mina producía 20 esclusajes, 200 esclusajes por año al canal de Panamá. Y hoy el cobre, volando a $4.65, todos los cálculos que nosotros hicimos con respecto al cobre eran en 3.66. Está volando. Entonces, ¿cómo nosotros perdimos ese recurso? Queremos una economía verde. Yo siempre me pregunto, ¿qué estará pensando un hombre que fue a votar con hambre y regresó a su casa para pasar hambre con respecto a la democracia? ¿Cómo va a creer en la democracia si tiene hambre? Mientras otros se mueren, todos los días se está enterando de que otro tipo consiguió un salario de $2.500 o $3.000. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que para la mayoría de la gente que gana $500, $2.500 mensuales es una riqueza. No será para ustedes, pero para ellos. Pues toda la gente que mira la riqueza que se está generando en el país, mira esos edificios altos que están viendo. Cuando tú miras hacia San Miguelito, entiendo la preocupación de Irma, la entiendo perfectamente. Pero se robaron todo, según ella. Ese es el problema de creerse que el ejecutivo, porque ella es la ejecutiva, el ejecutivo no es el que hace las leyes. Por ejemplo, yo escuché a Mayer, al cual le tengo un gran aprecio por todo, y lo conozco, decir que había una planilla, porque ahora en inglés la la dicen planilla cashback. Cashback, porque él suena más bonito decirlo. Yo soy enemigo de utilizar
el anglicismo como fenómeno, la planilla de repago, por otro lado. Decir una cosa, pero él no tiene por qué estar acusando a nadie. Él lo único que tiene que hacer es llevar eso, presentarlo y llevarlo al Ministerio Público. Punto. Bueno. Eso no es función del alcalde. La función del alcalde es atender a la comunidad por la que lo eligió. No sé si me explico. Entonces, el debate hoy gira en torno a eso. Estos 10 días han sido consumidos por lo que él, si Dana Castañeda es, si no es fulano, si pusieron a Sutano. Entonces, pregunta, ¿ustedes han visto? Hace un momento estaba allá afuera una señora, la atendió ella, con un problema de la pena, porque le iban a hacer una diálisis. Ella viene a hablar sobre ese tema. Cuando usted mira al ciudadano común, sus problemas son mundanos, son sencillos, pero lo hemos ignorado. Afortunadamente ya los medios comienzan a mirar hacia arriba. Ya se cuenta, tenemos que levantar la mirada, debemos dejar de mirarnos el ombligo para pensar en el país, que de donde hemos llegado es el resultado de luchas generacionales, de todos los colores, y de todos los partidos, y de todos los individuos, a donde hemos llegado. Bueno. ¿Hemos llegado en mejor lugar? No. ¿Hay que mejorar? Sí. Todo. Ese es el reto. 8:35. Ingeniero Blandón, muchísimas gracias, gracias por este tiempo, muy amable. Y que se repita, a ver si nos da otra oportunidad. Si se atreve, si quiere. No, porque se atreve. A ver si usted se atreve. A mí también. Hasta luego. 8:36, señor Alfonso.